Gustavo Álvarez Gardiazabal, gustazo que conversemos, lástima que sea de manera virtual, pero bueno, yo creo que cualquiera se imagina uno que va a hablar con Gustavo Álvarez en este momento, pues de su tierra amada, de su Valle del Cauca, tierra que ha vivido, sobre la cual ha escrito, que la ha sentido, que la ha gobernado, que se le ha metido por los intersticios, la conoce por dentro y por fuera. Gustavo, ¿qué es lo que pasa en esa tierra tan admirable, en esa ciudad tan bella como Cali, que se ha vuelto como una especie de caldera del diablo? ¿Qué es lo que vos ves ahí? Que hay una conjunción de varios elementos, fundamentalmente un elemento económico que no quieren admitir ni en el gobierno ni los dueños tradicionales del dinero, ni mucho menos los resistentes de las barricadas. Segundo, que tenemos un problema de formación, de educación, que ha influenciado demasiado a las últimas generaciones. Y en tercer lugar, hay una actitud frente a esa misma realidad en distintos tonos. Si se vive en el puerto de Buenaventura, o se vive en la montaña vallecaucana, se vive en Tuluá, o se vive en una barriada de Cali. El problema es económico porque es el problema del narcotráfico, Juan Manuel. Es que, Así de sencillo. Gustavo, a mí me parece que esto es clave porque mucho la lectura de que aquí lo que estamos viviendo es un conflicto de tipo político. Todo conflicto social tiene un componente político, pero vos considerás que aquí el motor, el disparador, el alimentador de todo esto es de naturaleza económica y de narcotráfico, para ser más preciso. Exactamente. Y ahí hay por lo menos una hipótesis que no la van a contar ni la vamos a saber nunca. Es que eh, aquí hay una gran sociedad que ha estado nutriendo la economía del Valle Cauca y Nariño y fundamentalmente de Cali y el Valle, porque como es un rosario de ciudades, entonces la capacidad de inversión, la capacidad de gasto y la capacidad de sentirse más cómodas abunda en esta región. Entonces, eh, se han asociado, en primer lugar, los mexicanos, que son los compradores de la droga al contado. Ellos no apuestan a recibirla en el puerto donde la manden. Ellos arriesgan el transporte. Y como tal, son la caja para lo que necesiten. En segundo término, están los cocaleros, que son los que cultivan las hojas de coca en el Plateado o en el Tambo o en toda la región pacífica y que produce bastante y mucho más con las nuevas variedades que Ay, lograron traer. perdón, Gustavo, ahí son básicamente campesinos o hay ya negocios más grandes, hay indígenas. ¿Quiénes son los que cultivan la coca para los mexicanos? Los tradicionales habitantes de la zona, Ajá. los que se quedaron en la costa o se quedaron en la montaña y no se fueron a vivir ni a Cali ni a Popayán. Pero sí, cuando consiguen algo, van a gastarse a esas ciudades la plata. Y vuelven a producir El tercer factor que está ahí metido son indudablemente los grupos armados, las disidencias de las FARC y el ELN que están metidos en el negocio, reciben sus réditos igual que cualquiera de los otros integrantes del mismo. Ellos brindan el brazo armado para no tener que montar unos ejércitos al estilo Sinaloa, porque el Sinaloa lo que necesita es la mercancía y facilitar los medios económicos para lograrla. Pero también están los indios, que son los dueños de un amplio territorio en las montañas de los 3 departamentos que tienen colonizada buena parte de ese rosario de ciudades del Valle del Cauca y que de alguna manera, porque tienen amparo de unas leyes protectoras, porque tienen tierras en mayor cantidad que los antiguos latifundistas, pues reciben alguna prebenda o por quedarse callados o por prestar sus palos o por el alquiler que puedan darle.
Pero a ese grupo que también está metido, entran los pequeños capos que se han formado, porque es que esta vez no hay un capo en Pasto, ni hay un capo en Popayán, ni hay un capo en Cali con el cual se puede ir a hablar a decir, hombre, bájale la temperatura, esto nos está jodiendo, nos está haciendo daño a todos. No hay una jefatura. Hay una diversidad de capos o capitos que Sí. prefirieron esconderse en las casas de Popayán o en las casas de Cali o en las fincas que pudieron comprar. Pero ¿y esto por todos qué ellos... estalla ahora? Esto se ve que es un negocio que estaba caminando, estaba siendo Correctamente. próspero. ¿Y Por cuál es eso la es... chispa que hace que esto estalle? Yo tengo una hipótesis que obviamente se necesitaría que alguien cercano al Departamento de Estado nos la garantice. En un determinado momento, hace 3 meses más o menos, se comenzó un operativo muy fuerte contra las salidas de la droga al Pacífico, a la exportación. Y se despachó una gran cantidad de tropa y se bloquearon esas salidas. Como reacción, pues ellos dijeron, ya que esto está tan movido, que ya tenemos unas organizaciones como las milicias que dejaron los antiguos grupos guerrilleros, las que hay en transformación, los muchachos, como ya en Chile dio resultado este asunto, como estas cosas funcionan, y Cali está exactamente en su punto, apretémosle para que tengan que traer las tropas a las ciudades. Ya. Y En un mes, dejarle libre el corredor de salida. en un mes no las han traído. No sé si hayan ya terminado el operativo antidroga, pero lo cierto es que las tropas por acá no aparecieron. Y como al mismo tiempo teníamos una juventud que no ha tenido formación, pero que durante un año sintió en carne propia la grieta. Son unos muchachos a quienes los que estudiaban en colegios públicos se les suspendió la educación porque no tenían para pagar el plan de datos ni tenían computador en su casa. Y a los de los colegios privados, que eran los de los papás que tenían con qué pagar el computador y con qué pagar el plan de datos, le siguieron dando educación. Por eso es que ahora es la primera vez en la historia de este país que se montan barricadas y los muchachos piden educación, piden plan de datos, piden computador. Se lo vengo diciendo hace un mes al gobierno todos los días. No hay forma de que lo entienda. Bueno, Esta generación de ahora no oye. Este gobierno parece ser a ratos como un gobierno autista, ¿no? Desconectado de la realidad, o no se deja que se le digan las cosas. Es decir, si Gustavo Álvarez dice que hay que hacer esto, pues no, yo hago lo contrario. Uno siente a veces que hay ahí es muy probable que haya esa terquedad. Inaudita. Probable que haya esa terquedad. Pero eso es fruto de la ignorancia. Este es un gobierno ignorante, que no estudió historia, y los muchachos que hay allí son de los que se prepararon en los Estados Unidos o en la Conchinchina rápidamente y no penetraron en la historia de Colombia. Por ejemplo, en Tuluá quemaron el Palacio de Justicia en una de estas tontas advertencias que podíamos detallar. Pero quienes lo quemaron no tenían la más mínima idea de que ese Palacio de Justicia había sido hecho como colegio modelo con la plata que tu abuelo, el general Pedro Ospina, afanó para que le pagaran los gringos por habérsenos robado el canal de Panamá. El robo de Panamá. Eso no lo sabíamos nosotros. Contra eso era que debía haberse manifestado, porque esa fue la forma como los Estados Unidos lo hicieron. Pagaron el robo del canal de Panamá con una plata que en el Valle del Cauca se gastó en hacer 5 o 6 colegios de ese tamaño. Después los que fuimos alcaldes en Tuluá nos tocó transformarla en Palacio de Justicia. Pero la historia comienza allá. Estos no saben con quién están tratando, no conocen a sus gobernados. Creen que lo que aprendieron en el texto básico en la universidad para poder salir en una revista científica
y ganar currículum y que después les dieran puesto y le pudieran admitir en el mundo cibernético, se aplica en Colombia. Y aquí hay que untarse de sudor, mierda y otro poco más. Y otros ingredientes más. Ole, uno no puede dejar de pensar que la quema de un palacio de justicia no es también quema de expedientes, narcotráfico, o eso No, ya eso es era como estar muy para vos y para delgadito. mí. Para vos y para mí que Aquí pertenecemos callado, que no nos oigan. a una generación anterior. Sí. No, es muy probable que alguien haya pagado porque tiene el mismo grado de ignorancia de nosotros frente a lo que está pasando con la justicia. Durante la pandemia, la justicia se virtualizó, de manera que Sí. los últimos casos llevados allá fueron digitalizados. Y de los 7.820 expedientes físicos que se quemaron, parece que hay más de 6.000 que están digitalizados. Es decir, que tras esa marcha o lo pagaron para que lo hicieran por equivocación y se repite la historia del Palacio de Justicia cuando Pablo Escobar adocenó para poder que se Sí, quemaran señor. los Sí, señor. expedientes. Y estamos en presencia del mismo fenómeno. Pero como no saben historia, ni siquiera la de 1985 la repiten. Oiga, Gustavo, y con eso, muchachos, yo creo que hay un punto que tú estás anotando que el país lo acepta finalmente. Es decir, hay razón en mucha de la protesta juvenil, que sea una protesta que no logra encauzarse, pero es una protesta que habría que atender. Sí, Por es una supuesto, protesta que no la podemos dejar en manos del narcotráfico y de las disidencias y todos estos que sí están buscando otro objetivo, ¿no? lo que pasa es, Manuel, que existe un problema con esta juventud y existe un problema con estas barricadas. Es que ellos no aceptan jefaturas, ellos no aceptan órdenes, ¿tá? Y como tal, tampoco tienen capacidad de organización. Estas barricadas, cada barricada ha sido una república independiente. Sí, Se señor. negocia con una y la otra pide otra cosa. Y entonces lo que son pedidos generales como el de la educación, que son comunes, no hay quien los canalice y los ordene. Y una revolución sin organización no se puede hacer No, nunca. y ¿Tá? acaba de ser una... Sí. Como tampoco se puede atajar una revolución si no se ha leído siquiera los mínimos libros de alguno de esos chinos que hicieron sobre la guerra. Cuando uno toma una posición, es decir, tumbo una barricada, pues la conservo para poder que el triunfo sea permanente. Pero aquí el ejército y la policía han llegado, tumban la barricada y a las 2 horas se van y a las 4 horas vuelven y se las montan. Eso se llama que no hay gobierno, no hay quien coordine. Y mientras no haya quien coordine la defensa y al otro lado no haya quien coordine la protesta, pues hombre, nos estamos enloqueciendo. Lo estamos enloqueciendo. Y esto es lo que está abriendo las posibilidades de que esto termine de alguna manera como una especie de baño de sangre. Porque si no hay posibilidad de conversar, de acordar, llega un momento en que las dos extremas van a caer y tratar de volver esto la chispa o de la represión total o la chispa de la soñada revolución, ¿no? Yo estudié y hice el comentario resumen en mi crónica diaria. Estudié unos 20 videos tomados en barricadas de Cali, el Valle y el Huila y saqué Sí. unas conclusiones. Y ahí en esas conclusiones está varias de las cosas que he dicho. Pero hay un elemento que no lo ha querido percibir ni la sociedad, porque así como se niegan a percibir que son las primeras barricadas pidiendo educación, ahora lo que sucedió en Cali el fin de semana, en donde unos civiles resuelven ir a defender el CAI de la policía. Sí, señor. Entonces, ha habido un cambio en los roles de la sociedad. Quien debía prever la falta de educación cuando la pandemia se llamaba papá gobierno. Y papá gobierno, como vos decís, es autista. No lo previó, no lo hizo. Cuando la policía tiene que defender el CAI,
me sale la nueva secta, la de los derechos humanos, que siempre está para proteger toda actitud que desfavorezca a quien levante la voz de protesta. Pero no hablan, no se organizan, no protestan, ni acuden a las firmas para toda la cantidad de millones de colombianos que hemos tenido que pasar trabajos para conseguir una libra de arroz durante este mes o para poder movilizarnos. Es nosotros, que somos los que pagamos el pato, esos derechos humanos no existen para ellos. ¿Por qué? Porque las organizaciones de derechos humanos hacen parte de la burocracia internacional y la burocracia internacional se mantiene con auxilios como los que dan las fundaciones o los ricos como Soros. Vos de los que tenés el cuento de George Soros, ¿no? Que es como un Bueno, porque pues uno lo ve que cerebro apareció. maligno ahí disfrazado de Pues humanitarista, pueden haber disfrazado varios de más, demócrata. pueden haber varios más, porque Sí, antes, sí, no, pero Soros es el que se menciona, que no creo que tenga que ver aquí en esto. Ole, si vos fueras hoy, no sé, escoger cargo, alcalde de Cali, gobernador del Valle, ¿vos cómo estarías abordando este tema? no, primero, si a mí me toca escoger, prefiero tener un puesto de venta de verduras en la Galería Tuluá. Bueno, pues que no le dio la oportunidad de escoger, usted tuvo la mala suerte de ganarse la elección. Ya tiene el problemita encima. Mire, ¿Cómo lo maneja? la única forma de parar un remolino donde están confluyendo tantas cosas y cuando hay confluencia de 2 o 3 afluentes, la dinámica que adquieren es inmanejable. Los que hemos vivido a la orilla del río Porce sabemos muy bien lo que eso significa. Entonces, en esas circunstancias, los que hay que volver es tangible la solución que se brinda y no solo palabras. Las soluciones no pueden seguir siendo dadas cambiándole nombre a las cosas. Si la reforma tributaria fue la que encendió esta chispa gracias a la brutalidad de los gobernantes, que la fue administrando por goticas para que le cayera ácido a la gente y se rebotara. Y cuando la presenta, pese a que se le dijo que no la presentara, que se iban a rebotar, no la quiso retirar y tuvo que esperar que aparecieran los primeros muertos y las primeras barricadas y esta crisis tan espantosa. Entonces la retira cuando no es, porque es un gobierno que va a remolque, no va con iniciativa, no va con prevención. Entonces, en esas condiciones, ¿qué puede darse al final de cuentas para solucionarlo? Cosas tangibles. Primero, decirle a los muchachos, aquí hay un plan de datos, tantas horas, siempre y cuando ustedes de esas horas se conecten 2 o 3 para culturizarlo, para que sean de educación. Eso lo pueden organizar con algunos de estos algoritmos. Ofrecerle a cada hogar de Sisbén 1, Sisbén 2, un computador y un plan de mantenimiento y una educación. 3, coger con FECODE y con todos los maestros de Colombia y someterlos a los cursos que yo dicté hace 40 años. ¿no? María Elvira, la directora de esta cosa, puede ser testigo excepcional. Cómo iba yo los sábados por parte de la Universidad del Valle a dictar cursos a los maestros para que adquirieran más conocimiento. Debían coger y meterlos a un curso de cómo manejar el Zoom, cómo dictar clases por Zoom, porque es lo que se vino encima. Todas son cosas tangibles que debería hacer el gobierno y tienen los elementos, tiene familias en acción, tienen las listas de Sisbén 1 y Sisbén 2, tienen la plata si no la inventan. Pueden hacerlo, pero también hacer una reforma para que no lo sigan sancionando los nuevos papás con perrero que se llaman las calificadoras de riesgo, a las que le tiene tanto miedo el señor presidente de la República. No, pues mire, en vez de ponerse a subir el IVA a todo el mundo y de generar estas reservas, si usted le pone a cada bulto de cemento 2.000 pesos y 1.000 pesos lo paga el productor y 1.000 lo paga el consumidor, le pone a cada botella de gaseosa otros 1.000 pesos, 500 los paga don Ardila Lule y 500 lo pagamos nosotros. Si le pone a cada
gestión, a cada ganancia bancaria o financiera, un porcentaje, 5 o 10% total, y esa plata se va para allá. Y sobre todo, por cada cerveza que se tomen los colombianos y le van a subir otros 1.000 pesos, 500 que lo pague los productores y 500 la gente. Sumando la plata, yo le había pedido en estos días a la gente de Radar, con doble D, de Camilo Herrera, que Sí. buscaran cuánto sumaba eso, a ver si ese es un aporte de imaginación. Y caigo en lo que no había querido mencionar. No es que sean solamente ignorantes vestidos de soberbia los que nos gobiernan, es que la imaginación no floreció en sus cabezas. Brilla por su ausencia. No floreció, no hay imaginación. Mientras no haya imaginación, pues esto tiene que marchar mal. Las cosas parecen a veces tan sencillas que uno se jala el pelo y dice, pero ¿por qué diablos esto? Vamos como hacia un despeñadero autista. Yo creo que ese calificativo que le dimos al gobierno y en general la dirigencia de este país está terriblemente desconectada de estas realidades y hay unos muchachos que están gritando, aquí estamos. Es más, pues que no sepan lo que hay que hacer. Educación, tienen unas cosas claras, pero reconózcanos y hablemos, comuniquémoslo, ¿cierto? Gustavo, habría tanto para hablar, pero sabes, cuando las conversaciones son buenas, el tiempo se vuela, ¿cierto? Se nos quedamos en tomar tinto. Yo he tomado aquí agüita y creo que usted también por ahí como que ha refrescado el gaznate, no sé si con aguardiente blanco del Valle o con perlático o con líquido del acueducto de Tuluá. Mil gracias, seguimos hablando y que nos vaya muy bien a todos en esta aventura en que está convertida la vida en este país hoy. Muchísimas Gracias. gracias a ustedes y ojalá que el resultado no sea desagradable para nadie.